Bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Vamos a hacer un ejercicio práctico utilizando fórmulas. En la primera parte haciendo referencia a las celdas y en la segunda parte nombrando las celdas. Tenemos la misma relación de ingresos y de egresos y hemos cambiado la tabla o la base de datos para crear unos valores, para hallar unos valores diferentes. Tenemos lo siguiente. Hemos separado en una columna el concepto, los ingresos, los egresos, el valor del incremento del ingreso del periodo siguiente, el valor de incremento del egreso del periodo siguiente, el total de los conceptos, el incremento tanto de los ingresos y de los egresos y el saldo. Vamos a realizar cada una de estas fórmulas teniendo en cuenta la referencia relativa al área, la referencia relativa a los datos que encontramos en el área 2. Veamos entonces, el valor del incremento del ingreso del siguiente periodo va a ser de 6.5. ¿Qué esperaríamos? Esta es la columna del ingreso y esta es la del egreso. Entonces simplemente esta columna, el dato que hay en esta columna del ingreso lo vamos a multiplicar por el porcentaje respectivo. Entonces veamos. En esta celda tenemos la referencia relativa a la primera fila B11 por el porcentaje que se encuentra referenciado en la celda B6 de manera mixta de fila. Significa que si voy a copiar la fórmula a la celda siguiente, después tomará el incremento para el egreso. Y si voy a copiar la celda, también la fórmula a la celda siguiente, también va a cambiar la celda en la primera fila, se me va a ubicar en la columna C. Entonces vemos que es igual a B11 por C6. Copiamos la fórmula y observemos que cambia. Acá teníamos la referencia relativa B11 y mixta de fila B6. Y observemos que en la siguiente se movió a la columna C, ¿sí? Tanto a la columna C. Al copiar la fórmula hacia abajo, vamos a ver que la fila 6 permanece. Copiamos la fórmula hacia abajo, acá también la podemos copiar hacia abajo y vemos que el dato que hay en el área 2 permanece fijo. Veamos. Pero la fila cambia. Hemos utilizado entonces en esta fórmula referencia relativa y mixta de fila, teniendo en cuenta que la íbamos a copiar hacia la derecha y hacia abajo. Para el concepto vamos a utilizar simplemente la suma, el total por concepto, utilizamos la suma del ingreso más el egreso más los valores de incremento. Podemos utilizar entonces la función suma. La función suma la podemos crear utilizando la autosuma. Cuando tenemos celdas consecutivas. Hacemos referencia al rango
B11, E11 de manera relativa, de tal manera que al copiar la fórmula en las celdas abajo, cambie de fila. Copiémosla. Cambia, veamos. ¿Sí? Cada fila cambia. Veamos el incremento tanto de los ingresos y de los egresos. Entonces, esta fórmula referencia las celdas D6 de manera absoluta y la celda F11 de manera relativa. De tal manera que cuando copiemos la fórmula hacia abajo, D6 permanece para todas y cambia solamente la fila. Observemos, permanece para cada una y solo nos cambia la fila. Veamos ahora para mantener el saldo. Para mantener el saldo vamos a utilizar solamente la columna B y la columna C, o sea, vamos a sumar los ingresos y los egresos. Vamos a prestar mucha atención en este caso. Veamos que para mantener el saldo al día es necesario sumar para cada fila el valor total de los ingresos e irle restando el valor total de los egresos. Por lo tanto, vamos a apoyarnos en la función suma, sumando el ingreso del respectivo rango y restándole el egreso. Observemos la fórmula. Hace referencia a suma lo que hay desde B11, en el rango B11, referenciado esta celda inicial en este rango de manera absoluta y B11 de manera relativa. De tal manera que cuando copiemos la fórmula hacia abajo, permanece el inicio del rango, pero va cambiando la celda final. Ya va a ser para el siguiente B12, B13, B14. Lo mismo ocurre al restarle la suma de la columna C. La celda inicial está referenciada de manera absoluta y de manera relativa la celda final del rango. Entonces vamos a copiar la fórmula y observemos que para esta vemos que está tomando lo que hay desde B11 hasta B12 y le va a restar desde C11 hasta C12. Veamos esta otra. Entonces, toma el rango ya desde B11 hasta B25 y le resta el rango desde C11 hasta C25. Entonces observemos, la primera celda del rango está referenciada de manera absoluta y la segunda de manera relativa, de tal manera que el rango se va ampliando. En este caso, acá ya observamos que se ha gastado, ¿cierto? Que tenemos este valor de ingresos, 3.150.000, y de egresos no se tiene todavía nada de egresos. Veamos acá que cambia, ya los ingresos han aumentado, pero también disminuye el valor del egreso. Al final nos muestra que tenemos un saldo de 180, que es igual al mismo que vemos en el resumen de datos después de restarle al ingreso los egresos. Bueno, en este ejercicio hemos tenido en cuenta dentro de la fórmula la referencia
relativa, absoluta, mixta de fila y mixta de columna. También hemos tenido la referencia mixta dentro de los rangos. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, pero utilizando nombres de celdas en vez de referencia absoluta. Entonces, veamos, incremento del ingreso para el próximo periodo. La nombramos desde el cuadro de nombres, incremento, incremento, incremento subí, ¿sí? Incremento del ingreso. La celda siguiente es incremento, la vamos a nombrar entonces incremento, incremento del egreso. Y la celda siguiente la vamos a llamar incremento, incremento, ingreso, egreso. Egreso. Cuando vamos a crear una fórmula haciendo referencia al área de datos y las celdas están nombradas, no tenemos que pensar en la referencia absoluta. El nombre por sí solo se nos convierte en una referencia absoluta. Entonces veamos, el valor del ingreso. El valor del ingreso sería igual al ingreso del periodo por el incremento del ingreso. Veamos que acá nos sale la lista de los nombres de celdas que hemos ido creando. Simplemente al copiarla, la celda permanece. Veamos que acá en esta primera fila, en esta fórmula, hace referencia a B11 por incremento y en la última hace referencia al mismo valor. Veamos que en la fórmula, cuando utilizamos el nombre de celda, es como si hubiéramos referenciado la celda de manera absoluta. Por lo tanto, esta fórmula bien se puede copiar hacia abajo, el dato permanece, pero si la copiamos hacia la derecha, va a hacer referencia al mismo incremento. Por lo tanto, es necesario crear una fórmula para la columna siguiente. Veamos entonces la fórmula del valor del incremento del egreso del próximo periodo. Veamos, vamos a nombrar la celda C6, incremento del egreso. Dentro de la fórmula entonces tenemos que es igual a la primera fila. Miren que no vamos a tomar nunca datos que estén en la parte de abajo de la tabla, siempre la primera fila y arriba. Entonces es C11 por el incremento del egreso. Tenemos la lista y le damos a aceptar. Bueno, vemos que cuando nombramos las celdas es como si fuera de manera absoluta. No tenemos que pensar entonces en qué tipo de referencia vamos a tener. El total del concepto es igual a la suma de estos datos que tenemos en la primera fila, el ingreso del periodo más el egreso más el incremento más cada uno de los incrementos.
simplemente la copiamos abajo. Ahora, el incremento de los ingresos y de los egresos igual al total por el contenido de la celda, D6, que se llama incremento del ingreso y del egreso. Lo copiamos hacia abajo y permanece. Veamos. ¿Sí? Entonces F11 por el incremento respectivo y en la última también permanece. ¿Sí? Nombrar las celdas ayuda en la elaboración de las fórmulas siempre y cuando este valor permanezca para todas las celdas de la tabla. Veamos el saldo, la suma, ¿sí?, del rango de B11 de manera relativa, de manera absoluta, hasta B11 de manera relativa, menos la suma de los egresos de manera absoluta, C11 de manera absoluta, el inicial, hasta C11 de manera relativa. De tal manera que al copiar la fórmula va a ir cambiando. Los valores son los mismos. Las tablas y las gráficas permanecen. También podemos nombrar rangos. Hemos visto que es muy importante al momento de crear una fórmula saber si esa fórmula se va a copiar hacia la derecha o hacia abajo para poder referenciar de manera adecuada la celda. Lo mismo que al nombrar una celda, esta asume un valor absoluto dentro de toda la hoja de trabajo o dentro del libro.